Magicanarias, que en estos días han hecho posible, o están haciendo posible ese congreso. Gracias, Ulises. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, hermano. Muy bien, cansado pero bien, y encantado de compartir contigo misterio y papitas arrugadas. Yo he comido pocas papitas arrugadas, ¿eh? ¿Has probado papitas arrugadas? Pero pocas todavía. Bueno, ya te queda un día, ¿eh? ¿Cómo jaleas a nuestra gente aquí, verdad? En la Hay que defender el producto. Sí, señor. Insisto, gracias a todos los que habéis venido a vernos, gracias a ti, Ulises, por la organización de este quinto congreso. Todavía estamos a tiempo de que la gente mañana pueda ir a ese CICA, que es el centro de... Pues no lo sé. ¿El CICA qué es? Me has cogido centro de... Alguien lo sabrá. Iniciativas Canarias... O algo así, sí, ¿no? Sí. Iniciativa... Sí. Centro Cultural. Centro Cultural de Iniciativas Canarias. Ahí está, vale. O iniciativas culturales, algo así. Vale, todavía estamos a tiempo, que mañana todavía hay un montón de gente. Mañana conectaré ya a las 9, empezamos 9:30, tienen todavía posibilidad de acceder a las dos primeras ponencias, a la mesa redonda, y por la tarde a partir de las 4 a otra ponencia de 2 horas. Y en este congreso he visto que hay al menos 2 mediums, esta tarde, ya no sé cuándo ha sido, he visto a uno que es capaz de conectar con los espíritus. Desgraciadamente no tenemos tiempo para atenderles a todos, porque quería que hubiera un espacio para ellos, aunque tendremos una mesa redonda, pero es curioso, es el mundo de los espíritus, ¿verdad? Sí, es un mundo que quizás de los que más llama la atención en cuanto al misterio, porque es de los más controvertidos, ¿no? Atacan la sensibilidad, van a la sensibilidad del ser humano, a esas personas que no están con nosotros, y eso siempre es muy sensible. Y cuando das un mensaje y tocan el corazón y aciertan, hay que ver a la gente como derrama lágrimas en el Congreso. Es curioso porque yo he visto a algunas de las personas, algunos eran conocidos míos, no les conocía el vidente y de repente les ha dicho cosas que se quedan alucinados. No te lo pregunto a ti, intentaré preguntárselo a ellos cómo lo hacen. Yo lo que sí tengo la sana costumbre, Miguel, es de que como organizamos un congreso y queremos que siga siendo serio, de preguntar a las personas que más o menos conocemos si los mensajes han sido acertados. Y por ejemplo, aquí anoche en el casino que tuvimos la cena, sí, pude preguntarle a 3 personas y absolutamente todo lo que se le dijo habían acertado. Vale, intentaremos en esa mesa redonda tratar de tener alguna respuesta de este asunto. Te lo agradezco, Ulises, gracias por habernos traído a todos, en nombre de todos los ponentes que han venido de diferentes partes de España. Te lo agradezco en nombre de toda la gente por el trabajo que hacéis durante todo el año, que se siga repitiendo. Muchas gracias. Sabes que este congreso sin el apoyo de Radio Nacional no podría ser, Miguel. Un fuerte abrazo, sabes que te quiero. Es un placer, aplauso para ti. Y ahora seguimos, tenemos esta noche muchas cosas que contaros, desgraciadamente no nos va a dar tiempo a todo, pero iba un pequeño avance, una idea de lo que tenemos reservado para toda la gente que ha venido a vernos y para vosotros que estáis ahí en la sintonía de Radio 1 y Radio 5 con nuestros mejores deseos. Escuchad. Os invitamos esta noche a compartir con nosotros una emisión especial que vamos a realizar desde Gran Canaria. Nuestro equipo se ha desplazado hasta las Islas Afortunadas para realizar cara al público un nuevo programa a la búsqueda de misterios. Misterios e invitados que irán llenando este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Secretos. Haremos una incursión en el mundo espiritual. Esa dimensión donde se dice que habitan seres desconocidos para nosotros, además de almas de fallecidos de este plano. Y seguiremos con lugares templarios llenos de leyendas e incógnitas. Esa es nuestra propuesta de hoy. Solo esperamos que la disfrutes en nuestra compañía. Ahí están nuestras intenciones, muchas intenciones. Tenemos además algunas sorpresas de los invitados que van a estar con nosotros esta noche, y saludar al primer compañero que llega, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Miguel? Muy buenas noches, fenomenal. ¿Te ha gustado la introducción? Sí, me ha encantado. ¿Te gusta estar aquí con nosotros? Siempre, ya lo sabes. ¿Qué tienen estas islas para ser tan mágicas? Tú que sabes tanto de
de historia y de esas historias que no nos cuentan y que no nos han contado en la escuela? Uy, que tiene muchísimas cosas, empezando primero porque son 7 islas muy diferentes cada una, y luego porque tiene una octava isla, que es la de San Borondón, que es la isla fantasma. O sea, con lo cual, no todos los archipiélagos pueden decir lo mismo. 7 islas visibles y una invisible, y la invisible ni te cuento, da para un programa entero. Quizá tengamos que hacer otro día alguno de ellos. Escritor, eres abogado, ¿verdad? Sí. No ejerzo, pero ahí está la carrera. De León, que eso también es un mérito. Hombre, eso crea carisma. Sí, señor. Hace pociones mágicas de vez en cuando, y una de las personas que más sabe de historia, y además director de un programa que se llama La Escóbula de la Brújula. Así es. Y compañero en muchas de las aventuras que hemos hecho. Egipto estuvimos juntos, y lo que nos queda todavía. Y lo que nos queda Malta. Siempre nos quedará Malta. Y otros muchos lugares. Como no tenemos mucho tiempo, vamos con una introducción para que nos lleves a ese mundo de algunos inventos que han hecho los españoles que han cambiado el mundo. No es aparentemente un tema muy misterioso, pero tiene su... Pero es muy insólito y muy revelador, ya lo verás. Vamos con ello. Una bayeta y se inventa la fregona. Pero hay otras cosas más. Se cruza un palo, hay a unos cuantos jugadores pequeños y se crea el futbolín. ¿También lo han hecho? Hombre, el futbolín es un invento español también. Pero sin embargo, el palo selfie no es un invento español. Ahí no hemos estado hoy al quite. Atentos, ¿no? El palo selfie no es nuestro. Bueno, algunas de las cosas o inventos que han cambiado la historia. Yo, por ejemplo, la radio no sabía. ¿La radio lo inventó un español? Sí, a ver, fíjate, la radio, con muchas veces de estas cosas, la autoría es complicada. De hecho, durante muchísimo tiempo se ha discutido si la radio era un invento de Marconi o de Tesla. Sí. Y ahí han estado, ¿no? Con sus dimes y diretes. La verdad que el pobre Tesla, pues, cuando muere pues prácticamente olvidado, y muchos de sus descubrimientos ignorados, ¿no? Y hay muchísimos más que todavía están por descubrir, incluso el famoso rayo de la muerte. Bueno, pues habla de parte de los documentos se los llevó la CIA y están ahí ocultos. Exactamente, ¿no? Sí. Él cuando muere ahí un poco, ya digo, bastante abandonado, bastante desprestigiado en un apartamento de Nueva York y dando palomitas a las palomas, ¿no? Por decirlo así, miguitas de pan. Y entonces poco a poco se supo, al poco de la muerte, bueno, pues muchos de esos documentos quedan totalmente expropiados. No se sabe muy bien por qué. En parte se sospecha, ¿no? Porque utilizaba un tipo de herramienta de tecnología que era potencialmente peligrosa, y no porque fuera mortal, por lo del rayo de la muerte, ¿no? Que tanto se ha hablado, sino sencillamente porque él quería que fuera una energía libre y gratuita. Y fíjate, eso ya chocaba con los intereses de la época, con los intereses y totalmente, ¿no? De la Westinghouse y compañía. Pero bueno, un poco a lo que íbamos, a lo de la radio. Se sabe que el problema de un invento no es el que tiene la idea, sino el que la patenta. Y patentarla muchas veces no era sencillo. Por ejemplo, te cuento como anécdota, antes de entrar en la radio, el caso del teléfono. El famoso teléfono siempre se ha atribuido a Graham Bell. Alejandro Graham Bell, porque él lo patentó. Pero luego ha habido todo un debate jurídico con el tiempo, y hoy por hoy se admite ya de forma oficial que el inventor del teléfono es Antonio Meucci. ¿Qué me dices? Un italiano que lo ideó antes, pero no lo patentó porque no tenía dinero. Graham Bell sabía perfectamente que estaban en los mismos estudios. Sabes que a veces se dan estas sincronicidades, ¿no? Alguien está pensando una idea y otro también. O sea, no hay plagio, pero sí hay similitud de ideas. Y el Graham Bell sí que lo patentó, y por lo tanto quedó registrada esa patente, esa autoría del teléfono durante muchísimo tiempo, hasta que hace muy poco, me refiero a hace unos 10, 15 años, pues se ha determinado, incluso por el gobierno de Estados Unidos, que el que patenta, la primera patente del teléfono, es de Antonio Meucci, con lo cual los italianos están contentos porque se ha hecho justicia. Bueno, con la radio todavía no ha quedado muy claro. Es verdad que entre Tesla y Marconi, que ya de por sí son interesantísimos, y bueno, incluso ya sabes las comunicaciones que ellos tuvieron con el otro mundo, incluso con distintos planetas. Dicen que tanto uno como otro recibían mensajes de Marte, ni más ni menos. Estamos hablando de las dos mentes posiblemente más clarividentes, más bien amuebladas de aquel momento, ¿no? Y decir que recibían mensajes de Marte ya era bastante significativo. Y todo esto tiene que ver con este tipo de experiencias de telegrafía sin hilos. Entonces, lo que sí se ha determinado es que en unas últimas investigaciones, estamos hablando de los últimos años, se hizo un estudio de que Julio Cervera, un ingeniero de Segorbe, de Castellón, también estaba en este tipo de prototipos de la radio, de la telegrafía sin hilos. Y así como Marconi, es verdad que logró transmitir a distancia mensajes, pero mensajes en Morse, de alguna conversación, pero no lo había transmitido en voz. Y lo que hace Julio Cervera es que a través de esa telegrafía sin hilos, es decir, de esas ondas hertzianas, sí transmite voz. Y la voz es lo que sería el antecedente de la radio, es decir, de lo que actualmente estamos haciendo. Y eso, aunque no está reconocido oficialmente, porque oficialmente se le reconoce a Marconi por unos y a Tesla por otros, entra una tercera pata en este banco, que es Julio Cervera, donde
anteriormente a que se patentara la radio por parte de Marconi, él ya hizo sus prototipos y además hizo esas transmisiones vocales, es decir, esa telefonía sin hilos, no telegrafía, sino telefonía sin hilos, por ejemplo, desde la zona valenciana a la zona de Baleares. Y eso se sabe, y se hizo además en 1902. Por lo tanto, se está determinando que es así, pero no hay un reconocimiento oficial porque estas investigaciones se han hecho hace muy poco tiempo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche desde Las Palmas de Gran Canaria con Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Otras cosas que habían inventado los españoles, chupachus, hemos dicho, la fregona, el futbolín, el afilalápices, el cigarrillo, la jeringuilla también. También. Bueno, lo del cigarrillo es muy curioso. Ya sabes que aquí empezamos a conocer el tabaco gracias al descubrimiento de América, pero bueno, no se extiende de una forma tan rápida. De hecho, en los cronistas de Indias, incluido Bartolomé de las Casas, él describe cómo se encuentra por allá unos cuantos indios que les da por fumar unos canutillos donde lo que expulsan es humo. Y dice que entran en una especie de éxtasis, de relajación, pero no lo de más importancia, lo consideran como una especie de costumbre tribal, un poco salvaje, pero sin más. Y cuando entra el tabaco es un siglo más tarde, cuando ya entra en Europa, cuando le empiezan a ver una cierta intencionalidad. El tabaco puro y duro, me refiero, lo que es la planta. Luego ya sabes que se le añade nicotina, alquitrán y pasa lo que pasa, ¿no? Que al final se convierte en un vicio y una dependencia. En aquel momento no, el tabaco se utilizaba más como una especie de situación ritual. Cuando llega a España y la gente empieza a fumarlo, solo es en las clases altas. El pueblo llano, la verdad que no, porque era caro. O sea, hacer puros, pues era caro. Además, ni siquiera se llamaba cigarrillo, ¿no? Se llamaban canutillos, en fin, ¿saben? Tenían distintos nombres. Y lo que hacen, esa es la leyenda, pero la leyenda que está basada en parte real, es que en Sevilla, por ejemplo, que es donde más entraban, pues ya sabes que, en fin, en Sevilla había toda esa parte colombina, ¿no? Tanto de documentos como de especias y como de mercadería. Y una de las cosas que hacían los ricos, los señoritos de Sevilla, es que fumaban sus purillos, traídos directamente de Cuba y de distintas partes de México, y luego las colillas las tiraban. Entonces, los mendigos, en fin, los pícaros sevillanos del siglo XVI, lo que hacían es que recogían esas colillas de puro y en un papel de arroz los envolvían, hacían pequeños canutillos y los vendían luego pues a un módico precio. Y poco a poco, con el tiempo, eso se fue convirtiendo en los cigarrillos. Curioso. Inventos que han sido quizá más trascendentales. El traje de los astronautas. Sí, eso es un invento curioso. español. Sí, para que veas, es un invento español y además un invento que pudo haber tenido mucho más trascendencia, pero como suele ocurrir en estos casos, hubo una guerra que se puso por medio, en este caso la Guerra Civil, y Emilio Herrera Linares, que era este gran científico, este gran, bueno, incluso estadista, ¿no? Porque él estuvo muy implicado en la política del momento, él era republicano, pero tenía una mente privilegiada a la hora de elaborar proyectos de futuro. De hecho, en el año 34 ya tenía elaborado un proyecto científico, me refiero, de ir a la Luna. Pero él también se daba cuenta que a ciertas altitudes, cuando un piloto de avión, por ejemplo, pasaba, pues yo qué sé, de los 22.000 pies, pues había problemas de respiración y pues podías morir. Entonces, hacía falta tener un traje espacial y sobre todo una escafandra muy especializada para que evitar, por ejemplo, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, para poder respirar de una forma autónoma y que no dependieras ahí de grandes bombonas de oxígeno. Bueno, una serie de mecanismos que eran fundamentales y sobre todo porque estamos hablando de 60 grados bajo cero a esas altitudes. Y él crea esta escafandra estratosférica, como se le empieza a denominar, y con un éxito tremendo, hasta el punto que no era la NASA, pero los prototipos espaciales que había en Estados Unidos en aquel momento se interesan por los trabajos de Emilio Herrera. Hasta tal punto que adoptan ese traje espacial que luego en el 69 utiliza Armstrong y los demás para ir a la Luna, es básicamente lo mismo que Emilio Herrera planteó en el año 35. ¿Qué ocurre? Que en el año 36 se produce la Guerra Civil Española, él se tiene que exiliar, se tiene que ir a Francia y todo esto que le auguraba una carrera brillante no llega a buen puerto. No se reconoció. Porque, claro, él es republicano y de hecho es presidente de la República en el exilio, en el año 1960 y 1962. Pero en Estados Unidos sí que le dieron tanta importancia que le animan, incluso le invitan a que participe en el proyecto Apolo. Sí, porque ya por entonces ya se estaba planeando. Entonces, él muere 2 años antes, es decir, muere en 1967.
Pero él pone una condición para participar en el proyecto Apolo, porque él tenía muchísimos más prototipos que en España ya no podía, porque era persona non grata, evidentemente en la España del franquismo, pero él tenía muchísimos prototipos. Pero él solo pone una condición, dice: yo os ayudo a desarrollar toda esta escalada, ¿no?, espacial hacia, en este caso, la Luna, pero siempre y cuando el primer astronauta que pise la Luna, al lado de la bandera americana, coloque la bandera española, que para él la bandera española era la bandera republicana, cosa que Estados Unidos no aceptó porque por entonces estaba Franco y no quería tener ningún lío diplomático. Así que, por desgracia, Emilio Herrera murió sin ver cómo el primer hombre llegaba a la Luna y, por supuesto, sin ver que la bandera republicana iba a ondear en la Luna para siempre. Casi en los últimos minutos, porque hay muchos invitados esperando, el autogiro, el submarino, hay un montón de cosas de las cuales nos hemos estado beneficiando, inventadas por españoles. Y no me quiero olvidar de Torres Quevedo, Leonardo, bueno, ese otro... El gran Leonardo Torres Quevedo, sí, la verdad que un personaje interesantísimo. Bueno, dentro de los submarinos, muy rápidamente, hemos tenido grandes personajes dentro de... Bueno, hemos querido entrar en las profundidades del mar, y aunque no se reconoce oficialmente que el submarino sea un invento español, es porque los propios gobiernos españoles de las distintas épocas no prestaron atención o no le dieron toda la confianza al submarino. Pasa con Cosme García, por ejemplo, un personaje que casi nadie conoce, que hizo un prototipo que lo llama el Garcibuzo. Luego pasa con Monturiol, con Narciso Monturiol, que crea el Ictinio 1 y el Ictinio 2. El Ictinio 2 propulsado por vapor, y luego le pasa con Isaac Peral, que crea el mejor submarino que había en la época, propulsado por electricidad, con 22 metros de eslora, con la capacidad de lanzar torpedos, y sin embargo el Ministerio de la Guerra de aquel momento, el gobierno español en general, no le prestó ninguna atención. Y si ese submarino, que se fleta y además si se prepara con todos los parabienes y se da el visto bueno en el año 1888, si hubiera surgido, o sea, hubiera tenido por lo menos más espaldarazo científico, más inversión, por ejemplo, a lo mejor la guerra de Cuba hubiera sido otra historia y Estados Unidos no hubiera hecho la faena en aquel momento, a lo mejor se hubiera perdido por otras razones. Pero me refiero que ese tipo de detalles, el gobierno español ha sido miope, no ha tenido la perspectiva de futuro de darse cuenta que todo este tipo de ingenieros, Monturiol, Cosme García, incluso Jerónimo Allanz en el siglo XVII, ya habían hecho prototipos para conseguir el predominio español debajo de los mares, pero no le daban importancia. Y en el caso de Leonardo Torres Quevedo es de los pocos casos que se salva, que le hacen caso parcialmente, y él crea tanto dirigibles, el transbordador, el funicular, que ahora mismo funciona en el Niágara, está basado en la tecnología de Torres Quevedo, y crea cosas tan curiosas y muy poco conocidas como el puntero proyectable, por ejemplo, para dar conferencias o en las clases de docencia, y crea también el primer prototipo de GPS. Él puso una serie de señales, por lo menos así está diseñado en su patente, señales en las ciudades para que te pudieras orientar. O sea, no existía el GPS tal como lo entendemos ahora eléctricamente, pero él ya a principios del siglo XX tuvo la proyección de futuro de darse cuenta que eso iba a ser muy útil. O sea, que eso, hasta la calculadora digital, el primer ajedrecista automático, ¿no?, un autómata que tú no le podías ganar y que luego, fíjate, la cantidad de variantes que ha tenido, todo eso lo hizo una mente tan clarividente como era la de Leonardo Torres Quevedo, que por cierto tiene un museo en la Escuela Politécnica, en la Universidad Politécnica de Madrid, y prácticamente nadie le hace caso, no se le da ninguna importancia, no se le da ninguna proyección mediática. Leonardo Torres Quevedo es nuestro auténtico Leonardo, junto con Jerónimo de Allanz y junto con otros tantos, ya que estamos en Canarias te citaría uno, con Agustí de Betancourt, que es más reconocido en Rusia que en las propias Islas Canarias. Ahora me cuentas. ¿Qué hizo Agustín Betancourt, has dicho? Agustín de Betancourt. Sí. Era interesante, bueno, además era descendiente de los primeros que conquistan las islas, de ahí el apellido, ¿no? Es un apellido que además tiene muchas variantes. Agustín de Betancourt es un personaje interesantísimo porque él nace en Tenerife, en Puerto de la Cruz, pero bueno, desarrolla todos sus estudios de ingeniería en Madrid, también lo hace en París, en Londres, y él utiliza prácticamente todo el conocimiento que había. Es decir, una persona que le gustaba saber de todo, pero sobre todo en la parte más de ciencias, más tecnológicas. Y, por ejemplo, los primeros globos aerostáticos, el primer globo aerostático que flota en el suelo o en el aire de España, en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, pues es ni más ni menos que un prototipo de este hombre, ¿no? Es la primera vez, ya se había inventado el globo aerostático, pero ninguno había volado en España hasta que él
lo hace, y además con cierto éxito. El telégrafo óptico, por ejemplo, él es el que se encarga de establecerlo también aquí en España. Luego hace muchísimos proyectos de urbanismo, o sea, porque también le gustaba la construcción. Pero sin embargo aquí, en España, ve que no tiene desarrollo todos sus proyectos, y es en Rusia el zar Alejandro I el que le dice: tú ven para acá, que tú eres una joyita. Y entonces ahí le saca todo tipo de partido, tanto en armamento, en urbanística, en inventos que desarrollaba sobre todo para el aparataje bélico, hasta el punto que le nombran mariscal de Rusia. Y allí vive hasta 1824, que muere, y por cierto, sus huesos están enterrados allí, en San Petersburgo. Y sin embargo, él tocó todo, está reconocido como tal, tiene varias estatuas en Rusia, y aquí en España, pues alguna que otra calle, y no sé si un busto en Tenerife. Qué curioso. ¿Falta de confianza en nosotros mismos, quizá? Sí, a ver, aquí entraríamos un poco en el quid de la cuestión. ¿Por qué si hemos tenido tantos genios, y podríamos citar decenas y decenas de personajes, por qué, sin embargo, casi todos han tenido que salir de aquí casi a patadas, o exiliados o muertos de hambre? ¿Por qué no somos capaces de reconocer el genio español? Que lo hemos tenido y ahí están las pruebas. Bueno, yo creo que en parte se debe por falta de confianza, por ese toque cainita, ¿no?, que tenemos el español de que no avance el otro, por esa especie de envidia malsana, y sencillamente porque muchas veces no somos capaces de reconocer que nosotros estamos a la misma categoría, a la misma altura de miras y a la misma altura de conocimientos que cualquier otro país europeo o cualquier otro país mundial. Y te cuento solo una anécdota. Ramón Berea, él crea una calculadora en 1887, no la digital todavía, pero una calculadora que podía hacer operaciones de 9 cifras para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, y además en un tiempo récord. Esa calculadora la hace, no la comercializa, no tiene ningún interés, y lo único que dice Ramón Berea, ¿sabes qué es? Que además era un librepensador, una persona, en fin, muy sibarita, que se dedicaba también a escribir novelas, a viajar muchísimo, inventa una calculadora puntera en aquel momento y dice: para que vea el mundo que los españoles somos capaces de inventar cosas sobresalientes. Y una vez que lo he demostrado, no tengo ningún interés en comercializarla. Qué curioso. Tenemos que terminar, Jesús. Hay muchos invitados esperando. La enciclopedia electrónica también la inventaron los españoles. Sí, una mujer, Ángela Ruiz Robles, una mujer de León, por cierto, nació en un pueblo de León, aunque desarrolló toda su docencia, era una maestra de escuela en el Ferrol. Y dio una cosa muy curiosa, que podría ser el antecedente del ebook. Te lo cuento muy rápido, porque sabes que los niños entonces, los que iban cargados con muchos libros, con muchos cuadernos, entonces ella se dio cuenta que en un solo libro, una enciclopedia mecánica, podía estar contenido toda esa cultura, todo ese saber, por lo menos del nivel de sus alumnos. Y entonces era, o a través de rodillos que iban pasando por distintas asignaturas, rodillos intercambiables, podía ser un rodillo de geografía, de historia, de ciencias, de idiomas, que tenía sonido, o sea, que lo podías escuchar si querías, que tenía luz, por si querías leerlo de noche, y que tenía además un cristal protector para que no lo mancharas o no se estropeara. Entonces, todo eso lo desarrolla en 1949, pero le falta apoyo. O sea, en Ferrol nadie quiso apostar unos cuantos miles de pesetas para que eso tuviera más éxito. Y entonces, pues bueno, ha quedado como una especie de recuerdo, algo vintage, en uno de los museos que tienen ayer el Ferrol, y sin embargo se la puede considerar a esta mujer, que ya de por sí tiene mérito, porque fíjate, una mujer inventora que no se le reconocía prácticamente nada nunca a las mujeres en ese terreno, una mujer inventora que hizo lo que podríamos decir que sería el antecedente de nuestro libro electrónico. Qué curioso, sorprendente. Te tengo que despedir. ¿Forma de contacto? Pues en Facebook, que tecleen mi nombre, Jesús Callejo, que ya aparezco en multitud de facetas y de áreas. Como siempre, Jesús, ha sido un placer estar contigo. Os pido un aplauso para él. Te sigo viendo. ¿Vale? Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, me resulta mucho más cómodo, y yo la verdad es que con internet hago prácticamente todos los ejercicios, hago transferencias, hago ingresos, hago pagos. Futuro abierto, con Tato Puerto. Los bajos tipos de interés y la tecnología, entre otros factores, están promoviendo un proceso de transformación en el sector financiero. Pues que acabaremos dejando el dinero en casa, entonces no pagarás impuestos y te resultará mucho más barato. El cierre de oficinas bancarias es solo un reflejo de este cambio. Futuro abierto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los bancos y sus clientes. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El
misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Radio Nacional. Y seguimos con más temas en esta edición especial del programa. En esta ocasión, como decimos, desde el Casino de Las Palmas, en Gran Canaria. En nuestro siguiente argumento, un nuevo invitado se ha sentado a nuestra mesa, nos lo va a adelantar esa introducción y os avisamos que tiene que ver con algunas aventuras. Escuchad. Vamos con otro misterio, algo que parece que se oculta debajo de nuestros pies. Desde hace muchos años se viene especulando con la posibilidad de que la Tierra esté habitada por otros seres distintos de los humanos. Seres que estarían en este planeta viviendo su existencia de un modo ajeno al nuestro. Una raza que viviría aquí, junto a nosotros, en nuestro propio mundo. Un mundo que sería conocido como intraterrestre y su hábitat, la Tierra Hueca. Desde que Julio Verne nos calentara la cabeza con sus historias de viajes hacia el centro de la Tierra, la idea era mucho más que una leyenda. Son muchos los pueblos, las antiguas tradiciones que aseguran entradas subterráneas hacia un mundo único. Desde los restos en el Himalaya y en los Andes de antiguas culturas perdidas que guardan sus tesoros en una red desconocida de túneles, hasta leyendas de seres imposibles que habitan en el centro de la Tierra. ¿Son leyendas o hay algo más? Nuestro siguiente invitado nos cuenta. Siguiente invitado, que en esta ocasión es Juan José Revenga. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar contigo nuevamente. Pido un aplauso para él. Aventurero, compañero de mil aventuras por ahí. Gracias. Estamos en otra aventura nueva aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Ahí estamos siempre andamos por ahí de gira, de viaje. Tú no paras, tú sí que no paras. Estuvimos en Egipto, te fuiste a Estados Unidos, a México. Exacto, he estado dando vueltas por el mundo y ahora terminamos en Las Palmas. Donde tú estés, sabes que vamos, no hay problema. No hay mal sitio este. Eres uno de las pocas personas que has estado en uno de los lugares más extraños del planeta. Ya hemos hablado de ello, sí. Hoy no quiero insistir, pero la Cueva de los Tallos Exacto. En Ecuador. En Ecuador. Este lugar donde Neil Armstrong, cuando bajó de la Luna, fue el primer lugar que quiso visitar, ¿no? Ahí está, y Neil Armstrong murió el año pasado y se llevó la tumba al secreto. El por qué quiso ir ahí. Solamente hizo un comentario. Lo que he encontrado en la Cueva de los Tallos supera en experiencia a lo que vi arriba en la Luna. ¿De verdad? El único comentario que ha hecho. Y a los 25 años de haber pisado la Luna, hubo una conferencia de prensa y Armstrong, ya mayor, dijo... bueno, yo creo que ha pasado suficiente tiempo para que nos cuenten la verdad de lo que ocurrió allá arriba. Ya. Y a partir de ahí no volvió a salir en ningún medio. La NASA dijo que estaba con demencia senil y que no sabía lo que decía. Él, bueno, se atrevió a decir que había visto cosas raras cuando estaban en esos viajes. Se atrevió a decir que habían visto cosas, había visto construcciones, las famosas construcciones, la famosa teoría esta que hay en la Luna de que dicen, no, ¿por qué no se ha vuelto? ¿Por qué no se volvió? Había otras 3 misiones preparadas. ¿Por qué se quiere volver a los 30 años? La teoría de la radioactividad, que algo se voló con bombas atómicas y la radioactividad no desaparece hasta los 30 años. Ahora que ha pasado ese tiempo, se empieza a hablar de volver a la Luna. Son causalidades.
Ya. No he dicho que eres compañero de Radio Televisión Española, has hecho multitud de documentales, América Mítica, Indonesia Mítica. Amazonia Mágica, África Mágica, hemos hecho muchísimas cosas. Y bueno, y La Cueva de los Tallos se emitirá también en Televisión Española. Sí. También terminaremos con el documental allí. ¿Hoy has presentado en el Congreso parte del documental o...? El promocional, hemos presentado el promocional, que son 4 minutos, y hemos hablado un poquitín también de la Tierra Hueca y hemos hablado de esto que ha quedado muy impresionante, de la cueva. Yo quiero que me cuentes, no solamente, bueno, hay muchos lugares que hemos visitado, tanto tú como yo, por ahí que dicen que hay en Argentina, Gers, la ciudad intraterrestre, hay multitud de lugares en el mundo dicen que hay entradas a esa supuesta Tierra Hueca. Exacto. Pero quizá toda la historia empieza con el almirante Byrd, ¿no? Cuéntame un poco. El almirante Byrd es una historia, bueno, no muy bonita, pero es algo extraño, algo que ocurrió. En el año 47 había terminado la Segunda Guerra Mundial. No se sabía dónde estaban las armas de los alemanes, estaban con armas muy avanzadas que no tuvieron tiempo ni materiales ya para poder construir, armas que podían haber cambiado la guerra. El almirante Byrd era uno de los grandes héroes de guerra, había sobrevolado, norteamericano, pero un héroe americano, el héroe que le tenían como la persona más maravillosa del mundo, lo que ocurre en Estados Unidos cuando eres el bueno. Puedes cambiar al malo en 5 minutos. Y el almirante Byrd pues, era un enamorado de la Antártida. Y de las teorías de Halley, del astrónomo que bueno, que la Tierra Hueca... Del cometa. Del cometa, que fíjate, sería un señor que hablaba de la Tierra Hueca, de que había una vida dentro, un sol, ese era Edmund Halley. Pero claro, dicen, este hombre está loco, ¿no? Edmund Halley era un astrofísico, amigo de Isaac Newton en el siglo XVII, y nos hablaba de estas cosas, de que dentro de la Tierra había un sol. Y que por su culpa, o gracias a él, se puso el nombre de ese cometa Halley, que viene de vez en cuando. Con lo cual ya vemos que no estamos hablando de una persona de un minuto, estamos hablando de un científico reconocido. Y él hablaba de que había 1000 kilómetros de corteza en la Tierra y luego había un hueco. Esos 1000 kilómetros, estamos en el siglo XXI, lo más profundo que hemos llegado es a 17 kilómetros. Con lo cual no sabemos lo que hay pasando eso. Y pero es una locura, ¿no? A mí me enseñaron que estaba el NIFE, exacto, el núcleo ese de níquel y hierro, y que estaba todo súper caliente, y que ahí no podía haber nada, ¿no? Y luego el núcleo a 6.500 kilómetros, tenemos el núcleo, y allí no podía existir nada. Halley afirmaba que ahí había un sol, que había una vida dentro, y que había 2 entradas. Las 2 entradas eran los polos. Y ahí nos vamos a la historia de Byrd, del almirante Byrd. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Estáis a gusto? Pregunto a los que están aquí. Estáis muy calladitos todos, muy atentos, ¿no? ¿Os interesa? Vaya personaje este también, ¿no? Sí, Digo tú, no bueno, el almirante Byrd. Ya podía haber ido yo con Byrd y te contaría más cosas, porque él no se atrevió a contarlo, pero yo sí lo contaría. Te hubieras apuntado. ¿Qué pasa con él? ¿Qué ocurre con este personaje? Pues el almirante Byrd consigue que Estados Unidos monte la flota más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Una flota con 13 barcos, un submarino, 6.000 hombres. Pero bueno, ¿dónde van? No, vamos a la Antártida a investigar hasta dónde puede pelear el hombre en el frío. Vamos a ir 8 meses. 8 meses, sale toda la flota y a las 8 semanas se regresan. Dice, pero bueno, ¿qué ocurre? 8 semanas. A las 8 semanas, de 8 meses se cambia todo. Venían con numerosas bajas, que sabemos que murió mucha gente, pero nunca dijeron la cifra oficial. Barcos hundidos. El submarino que llevaban tuvo que volverse. Le preguntaron, ¿qué es lo que ha ocurrido allí? Byrd se mantuvo en el secreto de las órdenes militares y no dijo nada. Pero le entrevistó Forrestal, que entonces era el secretario de Estado. Claro, Forrestal no podía callarse lo que le había contado a Byrd. Pues Forrestal, su final fue que se suicidó tirándose por una ventana que tenía barrotes. ¿Que tenía barrotes? Que tenía barrotes. Ese fue el final del secretario de Estado americano, Forrestal. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Otra de los grandes enigmas o misterios de nuestros amigos de la CIA. Ya. Que solucionan las cosas enseguida. Eso lo dices tú, ¿eh? Sí, totalmente. Vale, que luego yo no quiero líos. Totalmente. Luego los líos me vienen a mí al final. No somos responsables de lo que dicen nuestros invitados. Perfectamente. Vale, que quede claro eso. ¿Y qué pasó con el almirante Byrd? ¿Qué vio, qué pasó, qué ocurrió, qué encontraron? Cuando volvió no le permitían hablar. Entonces él organizó viajes, siguió volando, sobrevolando la Antártida. Hasta hace muy poco tiempo tú mirabas en el Google Earth y lo que veías era una mancha, una tapa blanca tapando el centro de la Antártida. Dice, bueno, y esto no, eso es por razones de seguridad nacional.
Ahora ya no está la tapa blanca, pero ahora está una mancha blanca. No hay nada más. Por mucho que quieras acercarte, es una mancha blanca lo que encuentras. Pues Bert, en sus siguientes viajes, porque si él siguió volando, investigando la Antártida, llegó a decir que había visto un mamut, que había visto una ciudad de cristal, cosas que rápidamente empezaron a publicar todos los periódicos americanos. Él llevaba un diario de viaje y empezaron a publicar todo eso. ¿Para qué? Hombre, lo básico era que le tomaran por loco. Yeah. Eso era lo básico. Lo que pasó con el Área 51, que es lo más fácil para que esto se ignore. Sacamos unos muñecos diciendo que son alienígenas y ya nos toman porque les estamos engañando, ¿no? Y nadie más habla del tema. Y con Bert ocurrió esto. Pero en el año 56, un año antes de morir, en su último vuelo, dejó escrito en su diario: me he callado durante toda mi vida y siguiendo órdenes he tenido que callar lo que aquí he visto. Pero el secreto no morirá conmigo y antes o después se verá que yo tenía razón. ¿Y qué es lo que había visto o lo que quería contar o cuál era el secreto? El secreto, él hablaba teóricamente de que había visto valles, había visto otras civilizaciones viviendo abajo, que había entablado contacto con ellos, incluso llegó a decir que había entablado contacto, pero ahí es donde no podemos fiarnos en lo que ponía en el diario y lo que transcribieron los periódicos para sensacionalistas. Yeah. Ahí no podemos diferenciar qué fue una cosa o qué fue otra. Pero él, por ejemplo, fíjate, Bert, en el año 34, en 1934, cuando todavía era duro vivir allí, pasó un invierno solo en la Antártida. Construyeron un refugio y pasó 8 meses de invierno allí encerrado. Solamente investigando el tiempo, investigando los vientos y porque sabía que había algo allí. Algo había visto en sus numerosos vuelos en la Antártida. Y él contaba, o he leído en algún sitio, que eso había visto fauna, pájaros extraños. Sí, hasta un mamut, un tipo de elefante bajó, él habla que bajó a los 100 pies de altura volando y que no era un elefante, que era una especie de mamut lo que había allí. Habla también, o cuenta entre esta mezcla de diarios de viaje, cuenta que entró en una ciudad de cristal, que estuvo hablando con el anciano que dirigía la ciudad y cuando volvió a Estados Unidos, lo que dijo en las entrevistas de espías que tenía en la Casa Blanca, como si fuera un espía, lo que dijo es, dice, no, lo que tienen que preocuparse es ustedes, que la próxima guerra mundial vendrá de los polos. ¿Y todo eso estaba en el Polo Sur? El Polo Sur estaba allí, estaba en la Antártida y aquello es tremendo, no tiene nada que ver con el norte, ¿no? Con el Polo Norte. El Polo Sur es piedra, son rocas, y todo cubierto de nieve, hielo, pero no tiene nada que ver como físicamente, de verlo geográficamente. Son montañas, son ríos helados, es algo donde es muy fácil esconder algo. Los alemanes... Te iba a preguntar, los alemanes anduvieron por ahí, ¿no? Vamos a lo de los alemanes, que quizás fue la causa para que fuera a ver allí. En el año 38... todo lo que Hitler olía esotérico o nuevo, organizaba expediciones en el mundo para intentar encontrarlo. Él sabía que con eso podía tener el poder, o lo creía. Manda una expedición de submarinos, de U-Boot, llegan allí los submarinos, se vuelven y niegan todo. Se niega todo desde el gobierno alemán, se niega que no han hecho nada. Pero claro, llega Karl Donitz, que era el jefe de la flota de submarinos de los U-Boot, y que en la calle directamente a todos los que vino los junta y les dice muchas gracias por lo que han hecho por el Tercer Reich. Acaban de crear la ciudad más grande y la base más grande de operaciones en la Antártida. Y se queda tan tranquilo. Y se queda tan tranquilo cuando habían negado todo, como gran secreto de que habían descubierto nada. Cuando termina la guerra, año 45, en el año 46 empiezan a aparecer submarinos en la costa argentina. Incluso algunos llegó hasta aquí, hasta Canarias, había un lugar donde se escondían. Pero ¿dónde? Habían estado navegando más de un año sin abastecerse. Tenían que abastecerse de comida, de gasoil. Tenían que navegar en superficie, les habrían visto. No les vio nadie hasta que se entregaron. ¿Dónde estuvieron? En una base secreta de la Antártida, quizá. ¿Lo dices tú? Hay otros lugares que también hemos visitado que tienen que ver con ciudades subterráneas, quizá en la Capadocia, ¿no? La Capadocia es otro de los lugares, siempre que vemos que el hombre ha vivido o la humanidad ha vivido bajo la tierra, seguro, en muchos lugares del mundo. Pero si ha vivido ahí, ¿por qué? Por miedo. No puede haber otra razón de que quieran vivir ahí en lugar de vivir en la superficie. De algo se escondían. En la Capadocia tienes ciudades de más de 20 pisos subterráneas con aire, respiraderos de aire, hacían fuego para hacer la comida, almacenes de grano, tenían todo metido en 20 pisos hacia abajo. Dice, bueno, ¿de quién se podía esconder esta gente? Pero claro, en la Capadocia, en un museo pude ver un escudo frigio que pesaba 60 kilos.
Un escudo de combate, lleno de bollos de combatir. ¿Cómo era el tipo que podía manejar un escudo de 60 kilos? A ver si es que se escondían de esa gente. Los gigantes. Los gigantes. Vamos a las leyendas que siempre basan la realidad, quizás. Ya. Hay muchas de esas ciudades subterráneas. Muchísimas, pero en todo el mundo. En Vietnam, aparte de los túneles, es que los famosos túneles de las ratas donde vivían los vietnamitas, el Vietcong, hay también ciudades donde vivían. No es que era para esconderse en guerras, son ciudades que estaban bajo tierra. En Indonesia tenemos ciudades bajo tierra también. En Sulawesi, en la isla de las Célebes, también nos encontramos que vivía la gente bajo tierra. Dice, pero pudiendo vivir arriba, que tienes aire, que tienes otro nivel de vida, ¿cómo puedes vivir abajo? ¿Por qué te quieres esconder? ¿Qué pasó? ¿El tiempo o alguien? Pero de alguien te escondías. De una glaciación, hay muchas cosas, pero tiene que haber una razón para ello. Ya. ¿De qué tiempo estamos hablando cuando comentas lo de las ciudades subterráneas de Turquía? Las ciudades subterráneas de Turquía estamos hablando de hace relativamente poco, de los primeros siglos, siglo IV, siglo V. Había cristianos que decían que utilizaron un poco como catacumbas para esconderse Claro, pero ¿de quién se escondían realmente? ¿Se escondían de los romanos o de quién se escondían realmente? Porque también hubo catacumbas o hubo ciudades subterráneas donde vivían romanos, también. ¿Sí? O sea que sí. 2 minutitos nos quedan casi para despedir esta primera hora. ¿Tú crees que puede haber la asistencia de una civilización ahí abajo que incluso tenga una alta tecnología? Sí, ¿Has encontrado rastros? Para vivir ahí abajo tenía que tener una gran tecnología, porque eso no se podría construir hoy. Hoy en día, con la maquinaria, con todo lo que tenemos, no podríamos construir las ciudades o las cosas que se han visto ahí abajo. Y hay un detalle que, aunque parezca absurdo, siempre se ha hablado de las cuevas en América que conectaban el imperio inca, que decían los incas que eso no lo habían hecho ellos, que sí que lo tenían desde Ecuador hasta Argentina. Tenían unas conexiones, pero que no lo habían hecho, que era de sus dioses. Eso estaba hecho por sus dioses. Pero bien, los pájaros, los tallos, que son como palomas, con los ojos azules claritos, casi ciegas, prácticamente ciegos, esos pájaros los puedes encontrar en todas las cuevas de Sudamérica. ¿Qué me dices? ¿Como si estuvieran comunicadas? Claro, porque ese pájaro no puede volar fuera, porque es ciego. Ya. Tiene que volar en caminos interiores como si estuvieran comunicadas, y siempre en cuevas que están en Sudamérica y cuevas que tienen algo que ver con el misterio, con sitios mágicos o enigmáticos. Lo que más te llamó la atención de esa cueva de los tallos que encontraste, ¿qué fue? Esa supuesta entrada también a ese mundo subterráneo. Pues lo que más me llamó la atención, que no dudé en ningún momento, en cuanto empecé a ver las primeras construcciones, el dintel o las primeras piedras, paredes colocadas, no dudas en ningún momento que eso lo han hecho manos inteligentes. Y quizás los animales esos extraños que viste también allí. Animales. Y cómo crecía la naturaleza. La naturaleza. En la más absoluta oscuridad. Claro, ahí está. Por ejemplo, los tallos, dice, bueno, hay fondo, hay guano, que ahí puede crecer una gramínea, pero una gramínea no puede germinar, no puede ser verde. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Es que las reglas allá abajo son diferentes. Esas arañas, insectos, animales que no hemos visto nunca aquí arriba. Deberían de ser ciegos, por ejemplo. Las tarántulas deberían de ser ciegas. Las tarántulas, en la profundidad de la cueva de los tallos, ven mejor que yo, sin dudarlo. Sí. Y luego, aparte el calor, tú te paras, y en cuanto te paras notas que se te acerca algo a las botas. Son los insectos que vienen hacia el calor. Día y medio ahí dentro sin poder parar. Qué curioso. ¿Estás convencido entonces de que ha debido existir una civilización de la cual no nos cuentan nada los arqueólogos, la historia? No una. Yo creo que han existido, entrevistando para el documental a Juanjo Benítez, me decía, no ha habido una sola humanidad antes de la nuestra. Ha habido muchas. Y cuanto más tiempo pasa o más cosas ves, te das cuenta que tienes razón. 5.000 millones de años que lleva la Tierra funcionando, que solamente hayamos estado nosotros, es algo demasiado egoísta. Y quizá, ¿por qué no los arqueólogos, no abren, o los historiadores, no? Claro, es que vamos primero por dos cosas. Uno, habría que cambiar toda la historia, todo lo escrito habría que reescribirlo. Y segundo, temblaría todo, hasta los cimientos de la Iglesia. Sí. Que han existido otras civilizaciones que ¿quién las creó? Dios. Al principio, a todos. Pues claro, ¿no? No es la nuestra, es la nuestra, teóricamente. Lo demás... Dios lo puede todo. Bueno, sí, viéndolo desde ese lado, quizás, mira, tienes razón, pero por eso mandaron en 1922, mandaron al padre Crespi, el Vaticano, para que se llevara todo lo que había y todas las pruebas que había en la cueva de los tallos.
perdón, ahí quería terminar. El padre Crespi fue esa persona, en 30 segundos, sí, que descubrió en la Cueva de los Tallos, o le dieron un montón de placas metálicas, ¿no? Con una extraña escritura, ¿no? Escritura persa, escritura asiria, con escritura cuneiforme, y todo eso fue en el año 1922 a buscarlo, pero iba enviado por el Estado Vaticano, y esas piezas han desaparecido todas, hasta las que tenían en el museo, y preguntando al prior de los sacerdotes de Cuenca, donde estaba Crespi, la respuesta fue muy clara: si quiere ver esas piezas, váyase a Roma. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición especial del programa. ¿Forma de contacto contigo? Pues el correo electrónico, que es lo más fácil, jrevenga@docustv.net. Vale. ¿Y para cuándo es el nuevo documental de la Cueva de los Tallos en televisión? Va a salir a la venta en DVD en el Corte Inglés a partir de la semana próxima. Estará ya en el Corte Inglés, y el documental en un par de meses estará en televisión emitiéndose. Gracias, que sigas viajando, que sigamos viviendo aventuras juntos. Perfecto. Pido un aplauso para Gracias por todo. Y seguimos después de la información, de esas noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresa al mundo de los misterios. Estás en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, un espacio en blanco especial que estamos realizando hoy desde Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a todos, al público que sigue estando aquí con nosotros en el Casino de Las Palmas, y a todos los que a través de la sintonía de Radio 1, Radio 5 estéis escuchándonos en directo, llegando a todos los rincones de este planeta. Saludos desde España. Muchos invitados, lo anunciábamos al principio. Continuamos con más misterios. Esta introducción nos va a servir de guía con un nuevo compañero que se ha acercado a esta mesa especial de hoy. Seguimos nuestro viaje por los misterios. En los próximos minutos, junto a un nuevo invitado, vamos a la búsqueda de lugares de leyenda. En esta ocasión, enclaves donde los míticos templarios asentaron sus posesiones. Los caballeros templarios defendieron Tierra Santa. Sus instrumentos fueron el derramamiento de sangre y la oración. Fundada en el siglo XII, esta orden de monjes guerreros fue una fuerza imbatible durante casi 200 años. Después sufrieron una espectacular caída en desgracia. Juzgados por herejía, fueron acusados de practicar extraños rituales. Sus delatores afirmaban que escupían a la cruz, adoraban una cabeza humana cortada y practicaban actos sexuales perversos. Fueron disueltos y su gran maestre fue quemado en la hoguera. Desde entonces, su nombre ha conllevado un aire de misterio y romance. Hoy, libros como el Código da Vinci adornan el mito de los templarios. Persiste la afirmación de que guardan el objeto más sagrado de la cristiandad, el Santo Grial. Hace 800 años construyeron algunas de las mejores fortificaciones conocidas. Es fantástico. Hoy gran parte de lo que construyeron desaparece entre el paisaje. Algunas de esas construcciones míticas están en nuestro país. El Castillo de Ponferrada, la Ermita de la Veracruz y muchas otras. Conozcámoslas más de cerca. Para hacerlo, saludamos ya a nuestro siguiente invitado, que deben hacer una segunda parte de un programa que realizamos hace tiempo con él, Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Placer estar contigo aquí en Canarias. Un aplauso os pido para él también. Gracias. Bueno, primero, compañero de muchas aventuras en el Espacio en Blanco, en otros lugares. Flamante director de la revista Enigmas y ahora director por partida doble de la revista Enigmas, la revista Año Cero, de las más importantes en este mundo del misterio.
y que saca tiempo para escribir libros como un desesperado. Yo creo que los copia, os lo decía aquí. La España maldita fue el último que publicaste. Sí. Quedó una segunda parte. Primero estamos en Canarias y quedaste en contar algunos de los lugares mágicos o extraños o malditos que había en Canarias. Lo hacemos y luego hablamos de templarios. Perfecto. Y gracias por estar con nosotros. No sé Es si un lo he placer, dicho. Miguel, ya lo sabes. Cuéntame, ¿qué lugares hay aquí en Canarias que estén malditos? Hablando de eso de la... Madre mía, pues ¿Muchos? tenemos muchos. Yo creo que prácticamente Canarias daría pues para muchos libros, ¿no? Una enciclopedia de misterio, entre otras cosas porque tiene mucha historia, es una tierra muy vieja, con mucha tradición, y sobre todo porque la gente que vive aquí está muy abierta precisamente a creer en los misterios, a pensar que detrás de una buena leyenda, si uno se pone a escarbar, te vas a encontrar la realidad que tiene, porque lo hemos defendido siempre. Tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, que desde mi punto de vista la leyenda, el mito, era la forma que tenía el hombre del pasado, siempre ornamentándola, para contar la historia, para que todo el mundo se interesase y todo el mundo lo entendiese. Por lo tanto, estamos en una tierra en la que el mito casi alcanza el grado de historia real. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, pues un caldo de cultivo idóneo, ¿no?, para hablar de esos temas. Vale, dime algunas, si me dice que te coloques un poquito el micrófono, yo también me lo coloco, algunos lugares de mágicos, no sé, o malditos, no, a mí no me gusta esos malditos extraños. Mira, si quieres vamos a aclarar lo de maldito, porque vale. Maldito al fin y al cabo es lo que lleva muchas veces a titular un caso, una historia, simplemente por la incomprensión que nos produce, ¿no?, por el propio miedo. Hay que decir que durante muchos siglos este tipo de temáticas, por las diferentes religiones, ¿no?, han sido calificadas de malditos porque iban en contra, o en contra no, iban en una dirección contraria o paralela muchas veces, ¿no?, a lo que nos vendía el dogma. Por lo tanto, a mí me encanta que los sitios sean malditos, ¿no?, porque eso no es despectivo, no es algo negativo. Vale. Y aquí en Canarias tenemos muchos sitios, ¿no? Yo disfruto muchísimo cada vez que me acerco a Gran Canaria, cada vez que me voy a Tenerife, cada vez que voy a La Gomera, porque te encuentras con misterios y además misterios, pues mira, pues por ejemplo en La Palma tenemos el que podría ser considerado el primer expediente X de la historia de nuestro país y posiblemente de la historia del mundo. ¿Qué me dices? Estamos hablando del Alma de Tacande. El Alma de Tacande nos lleva a un municipio, El Paso, donde en el siglo XVII, concretamente en el año 1628, se produce dentro de una casa humilde, lo que hoy en día denominaríamos como fenómeno poltergeist. Es un lugar en el que quien se acerca allí sabe que se producen, pues desde la manifestación de presencias hasta movimiento de objetos en el interior. Es un sitio que la propia Iglesia en aquel tiempo ya califica como maldito porque no entiende lo que allí ocurre o va en contra, como decimos, ¿no?, de lo que es el dogma de la propia Iglesia. Ajá. Y allí se produce un hecho verdaderamente sorprendente que nos ha llegado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la casa se puede visitar, todavía sigue allí, está en pie. Hay quien dice que ese tipo de fenómenos extraños incluso en la actualidad se continúan produciendo, pero lo interesante es que los diferentes cronistas que se acercan hasta este lugar nos han dado precisamente es una crónica viva de lo que ocurrió. Incluso nos determinan cómo fue el final de toda esta historia. Fue tan fuerte la manifestación de ese alma de Tacande que se realizó un exorcismo en todo el archipiélago para evitar que ese espíritu maligno, tal y como lo calificaban, se siguiera manifestando. Lo que da la sensación es que en este caso, como en tantos otros, no se consiguió. Porque yo primero pienso que no era maligno y pienso, en base a los testimonios, que se sigue manifestando. Yo creo que te he contado alguna vez algo que a mí me persiguió en la caldera de Taburienta y en la isla de La Palma. Sí. Que si no era el espíritu ese, se le parecía mucho. Me puso los pelos de punta, pero tú eres el invitado. Más lugares rápido mágicos aquí en Canarias y luego nos vamos con los templarios, pues que también están por aquí relacionados. Sí, también, por supuesto. Podríamos desplazarnos a uno de los lugares más mágicos, ¿no?, también para la tradición guanche, como es el Valle de Ucanca, en el Teide. Nos cuenta la tradición que en esas lenguas de lava que se retuercen casi por la noche, cuando uno las observa a la luz de la luna llena, da la sensación de que son garras que te van a abrazar, ¿no? Bueno, pues para la tradición guanche, quienes quedaban presos en estas lenguas de lava no eran ni más ni menos que los espíritus de aquellas personas que se habían portado mal. Era una especie de cárcel interdimensional, por decirlo de alguna forma, de la que en ocasiones, cuando uno pulsaba el resorte no adecuado, hacía que aquello que había allí se manifestara. Hay que decir que para la tradición guanche el Teide no deja de ser ni más ni menos que la morada de Guayana,
Chayota, lo que sería la representación demoníaca, el demonio, ¿no?, dentro de esta tradición. Y es un sitio que, independientemente de esa parte maldita que pueda tener, es un lugar extraordinario. Tú has estado allí muchas veces, es un sitio donde la gente que tiene especiales percepciones, no yo, que yo siempre lo digo, yo tengo el nivel de evolución de un canto rodado, por lo tanto esas percepciones se me escapan. Pero sí es cierto que hay gente más sensible que yo, que allí tienen percepciones, que observan presencias, y aparte, lo más interesante, yo creo que es lo más bonito, cuando allí no hay luz, observas el cielo, y bueno, yo creo que en ninguna otra parte del mundo pues se ve como en este lugar, ¿no? Algunos amigos canarios aquí me recordaban en el 89, creo que fue cuando realizamos esa concentración, más de 40.000 personas arriba en el Teide, que Sí. fue algo tremendo, y pasaron muchas cosas ahí. ¿Algún sitio más? Sí, también, mira, podemos hablar de un fenómeno muy típico de Canarias, como son las conocidas como luces populares. Jesús Callejo es uno de los que más ha investigado este asunto, y la verdad es que te sorprende ver cómo, por ejemplo, en la isla de La Gomera está la luz de la Dama, te vas a La Palma y está la luz del Time, pero quizás la más conocida sea la luz de Mafasca. Ahí tenemos que irnos a Fuerteventura. Volvemos a la tradición, y lo que nos cuenta la tradición es que dos esclavos que consiguen escapar de un gran latifundio de la población de Jandía, finalmente, pues los hombres tienen hambre, ¿no? Y en un momento determinado, en mitad de la noche, encuentran un carnero. Lo cazan, lo matan, pero evidentemente había que asarlo. Y allí no había madera. Bueno, sí, había madera, la de una cruz. ¿Qué deciden? Bueno, pues quemar esa cruz, asar el carnero y comer. Los dioses en el pasado suelen tener bastante mala leche, y en este caso no dejaron de evidenciarlo, porque una vez que estos dos pobres hombres estaban saciados, pues parece ser que la divinidad de turno les condenó a vagar por estos llanos de Betancuria. Fíjate qué nombre más bonito, parece sacado del Señor de los Anillos, ¿verdad? Bueno, pues les condenó a vagar por estos llanos de Betancuria como una especie de espíritus errantes en la forma de luz. Y hay quien dice, porque todavía hoy se ve, y son muchos los testimonios, que precisamente esa luz de Mafasca son los espíritus de estos condenados que están vagando para toda la eternidad. Sabemos que mucha gente nos escucha por la noche, y sabemos que lo hacen aquí en las Islas Canarias. Atentos a las luces por la noche. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Lorenzo Fernández, nuestro siguiente invitado, compañero, autor de un libro que se llama La España Maldita, con un capítulo que dejamos ahí también un poco colgado, el de los templarios. Antes de nada, antes de pasar a lugares, ¿era cierto que los templarios adoraban a cabezas parlantes, al diablo, a Baphomet? ¿A quién era? Vamos a ver, cuando en un momento determinado, y estamos en el año, si mal no recuerdo, 1307, cuando es apresado el último gran maestre, Jacques de Molay, pues hacían falta muchos argumentos para acabar con esa orden que solo le debía obediencia al Papa. Estaba por encima de los reyes. De hecho, prácticamente los reyes de media Europa pues se habían convertido en deudores, ¿no?, de esta orden tremendamente poderosa y tremendamente rica. Por lo tanto, esos argumentos eran necesarios para decir, oye, hay que acabar con ellos. Ellos sabían, quienes los condenaron, que los templarios no podían levantar la espada contra un cristiano. Por lo tanto, cuando fueron apresados, aquellos hombres tiraron la espada al suelo y se dejaron llevar, ¿no? Bueno, pues cuando finalmente son quemados en la isla de los judíos, en el Sena, los argumentos que se esbozan son verdaderamente crueles, ¿no? Y seguramente no se correspondían con lo que esta gente hacía, ¿no? Se decía que adoraban a ídolos paganos, se hablaba de una cabeza, un Baphomet, que muchos entroncaban con los ritos osiriacos. Se decía que podía ser esa cabeza de Osiris, ¿no?, que en el templo de Abidos durante muchísimos siglos la propia cultura egipcia y la religión egipcia adoró. Por lo tanto, se les acusó de paganismo, se les acusó de sodomía, se les acusó ni más ni menos que de escupir y prácticamente de orinar en la cruz. Por lo tanto, son argumentos tremendamente duros que jamás se han podido demostrar. De hecho, posteriormente, en diferentes documentos que han salido de donde están estos documentos, que no es otro lugar que el Archivo Secreto Vaticano, pues se ha demostrado que todo fue una especie de confabulación para acabar con el poder de la orden. ¿Por qué? Incluso, discúlpame, un papa pidió perdón, ¿no? Sí. Y levantó un poco esa orden que había en contra de ellos. Sí, aunque haya sido 600 años después, ¿no? Pero en fin, nunca es tarde si el perdón llega. Sí. No sé qué más queréis decir, que te he cortado. No, simplemente eso, ¿no? Estamos hablando de una orden que se ha vestido de leyenda. Seguramente no es tan legendaria, pero también es probable que no conozcamos demasiado, ¿no?, de la orden. Cuando se habla de ellos como auténticos custodios, ¿no?, de esos grandes objetos sagrados de la cristiandad, por ejemplo, como el Santo Grial, la propia Sábana Santa o la Mesa de Salomón, se sabe que estuvieron detrás de ella, pues estamos ante custodios, no buscadores. Por lo tanto, sabían el poder que tenían estos objetos, sabían lo que podía desencadenar la propia Arca de la Alianza, y por lo tanto ellos se convirtieron en custodios para que no cayeran en malas manos. Vale, te iba a preguntar también, te me has adelantado, sobre ese supuesto tesoro que los templarios tenían, que quizás
quizá acabó yendo a Estados Unidos. Tú estuviste en una isla de Canadá. Tienes una isla que es una auténtica caja de caudales no natural, porque se ha hecho, ha sido realizada por el hombre. Tenemos que irnos a la isla del Roble, Oak Island. Estamos en Canadá, concretamente en la bahía de Mahon, y allí, hace ya prácticamente un siglo y medio, 3 jovenzuelos que se encontraban pues realizando una excursión por este lugar se dieron cuenta de que había un pozo muy extraño. Estaba tapado por una serie de troncos, allí había algo, y ellos conocían además las historias que se hablaban de la isla. Se decía que un grupo de pescadores, al llegar a las playas, habían desaparecido porque se hablaba de criaturas que también aquí en Canarias son muy habituales, las tibicenas, ¿no? Esa especie de depredadores gigantescos, lobos enormes de ojos rojos. Se decía que allí también en esta isla estaban protegiendo algo, y también se hablaba de tesoros, se hablaban de tesoros. Por lo tanto, estos chicos empezaron a excavar en ese pozo y se dieron cuenta de que conforme iban profundizando, cada 7 metros aparecían una serie de placas que habían sido colocadas para tapar lo que había debajo. De hecho, a más profundidad lo que había era una serie de conductos que directamente conectaban con la playa, de tal forma que cuando subía la marea aquello se anegaba, pero se anegaba al punto de que si te pillaba dentro era a tal velocidad que, como pasó con muchos, pues se ahogaron, claro. De hecho, la tradición lo que cuenta es que el día en que 7 personas hayan perdido la vida en el pozo de Oak Island, donde se supone que los templarios se acabaron llevando ese tesoro, ese gran tesoro, se dice que el día en que mueran 7 personas, la maldición se liberará y se sabrá el secreto de Oak Island. De momento solo han muerto 6. Nadie quiere ser el 7º. Vale, pues nos vamos con los templarios en nuestro país. Hablábamos de Ponferrada, una vez estamos haciendo mucha promoción del programa. Espacio en Blanco es un programa desde dentro del castillo de Ponferrada. Hablábamos de también, bueno, como algunas de las partes de tu libro, Río Lobos, la Veracruz en Segovia. ¿Qué lugares? No sé si se llaman legendarios, malditos, ¿cómo llamarlos a estos lugares? Yo te diría que legendarios y también malditos, ¿no? Porque son lugares, vamos a ver, cuando tú hablas de paganismo, evidentemente entramos en la herejía y entramos en el malditismo que te defiende la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Normalmente, como decía el maestro Juan García Atienza, los lugares donde se elevan catedrales, donde los propios templarios ubicaron sus encomiendas, estamos hablando de lugares que ya estaban sacralizados desde el pasado, o habían supuesto fortalezas en el pasado. Por ejemplo, el castillo de Ponferrada está levantado sobre un antiguo castro celta, donde seguramente se desarrollaron rituales a Beltén, se aprovecharon solsticios y equinoccios para llevar a cabo esa sacralidad que tenía lugar. También fue un fuerte romano, y actualmente pues es lo que nos queda, ¿no? Ese castillo templario. ¿Por qué se ubicaron allí? Bueno, yo parto de la idea de que los templarios no se colocaban al azar, ¿no? Allí donde estaban era porque realmente había algo importante, había habido algo importante en el pasado, o estaban cerca de un punto determinado, ¿no? En el caso del castillo de Ponferrada no tenemos que obviar que es un punto clave dentro de lo que es la ruta del Camino de Santiago, ¿no? Sabemos además que el Camino de Santiago tiene mucho de cristiano, pero también tiene mucho de pagano, ¿no? Tenemos que irnos solo a los inicios, cuando encontramos a un cronista llamado Sulpicio Severo, que habla de un druida llamado Prisciliano, del que él mismo dice que desde muy joven ya manejaba las artes de la magia. Él fue el que se encargó de cubrir el Camino de Santiago, el primigenio de lo que posteriormente se denominó como paganismo, ¿no? Hay quien dice incluso que en Santiago de Compostela quien está enterrado no es Santiago, sino que es el propio Prisciliano, ¿no? Por lo tanto, vemos que ya es un lugar de poder que de una forma u otra los templarios se ubicaron allí, pues yo entiendo que porque conocían perfectamente esta historia y posiblemente porque tenían muchas cosas que proteger. Ya, todos los lugares de enclaves templarios tienen algo especial, ¿no? Anteriormente, como decías, en el castillo de Ponferrada habían sido templos paganos, otro tipo de cosas, y ellos se asentaban en esos sitios porque había una energía especial, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, has citado el cañón del río Lobos, en Soria. Es un sitio único, que si no lo conocéis tenéis que ir a verle algún día. Merece la pena, la verdad es que es un sitio que merece la pena, porque es un cañón que a nivel de defensa no es lógico que tú ubiques una ermita allí. ¿Por qué? Porque desde arriba te van a tirar de todo tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto no tiene sentido. Sin embargo, esa ermita de San Bartolomé, que como sabemos San Bartolomé era uno de los principales santos templarios, está colocada allí, está llena de simbología. Hay representaciones, por ejemplo, del Arca de la Alianza, es una cosa impresionante. Y luego tienes una cueva enorme donde se supone que los templarios llevaban a cabo esos ritos que seguramente sí practicaban con esa cabeza que citábamos antes, ¿no? Con ese Baphomet, que es muy probable que tuviera mucho que ver con la propia cabeza de Osiris. Ya sabemos que la historia egipcia nos dice que Osiris es asesinado por su hermano Set, es troceado en 13 partes, son repartidas por muchas partes de Egipto, y la cabeza es la venerada, ¿no? La que posteriormente se ubica en el templo de Abidos. Y en este lugar
esta cronología tan cercana a Egipto, me refiero al cañón del río Lobos, la puedes casi visualizar. Y es un sitio en el que, de verdad, primero por la belleza paisajística, donde se colocaban los templarios, la verdad es que tenían buena vista, porque los sitios eran preciosos. Pero independientemente de eso, cuando hablamos de telurismo, de energías, de eso que no se ve pero que se percibe, en estos sitios está clarísimo. Yo no lo percibo, me encantaría, pero sí hay gente que allí disfruta mucho de esto. Lo que sí hay mucha gente que percibe es en un lugar de Segovia, la ermita de la Veracruz. De la Veracruz. Es un Dicen sitio... que hay un punto donde te pones y si te descuidas acabas levitando. No, y además es un sitio que, fíjate, hasta para los propios segovianos es un lugar que no se conoce mucho, ¿no? Está en la carretera de Zamarramala, tú te sitúas en la ermita de la Veracruz y observas pues esa maravillosa presencia del Alcázar de Segovia, pero lo que muy poquita gente atiende es a la forma que tiene esta ermita. La ermita de Zamarramala durante muchísimo tiempo fue considerada que había sido construida por los caballeros del Santo Sepulcro. ¿Por qué? Porque quienes hemos estado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, la verdad es que si te fijas en esta ermita te das cuenta de que está hecha a pequeña escala. Es exactamente igual. Tiene 8 lados, que además son los lados, ¿no?, de la arquitectura templaria. Y además está llena de leyendas que para muchos son certezas, ¿no? Cuenta la tradición que en este lugar, cuando estaba custodiado por los caballeros del Temple, en lo que se denominaba el Camino de Santiago madrileño, bueno, pues uno de los caballeros murió y fue ubicado en el corazón de esta ermita. Allí se colocó el cuerpo y entraron los cuervos, ¿no? Y empezaron a picar el cuerpo. Entonces entraron los freires, los hermanos, al ver a los cuervos identificaron que quien había entrado allí no era ni más ni menos que el demonio y entonces los echaron. Dicen que desde entonces los pájaros, los cuervos, que son muy habituales en la provincia, ya no sobrevuelan la ermita de la Veracruz. Pero es un sitio de verdad extraordinario que merece la pena porque además tiene fantasma, el de este templario que, como te digo, fue picado por esos cuervos. Otro sitio a apuntar si no conocéis. San Andrés de Teixido, ¿qué tiene que ver con los templarios esto? Qué gran sitio. Pues mira, es un sitio que fue fundado en el siglo XII, allí estuvieron los caballeros de la Orden de Malta, también estuvieron los caballeros templarios, y es un sitio del que los gallegos dicen que a San Andrés de Teixido vai de morto que non foi de vivo, va de muerto el que no fue de vivo. Allí tienes una mezcolanza de creencias extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas se cree en la transmigración de las almas. Estamos también en pleno camino de Santiago, por lo tanto ya justificamos que el temple se ubicara en este lugar. Recordemos que los 9 primeros caballeros templarios están situados donde están situados cuando van a Jerusalén, en principio para defender los caminos de Tierra Santa. Yo siempre lo he dicho, si hoy en día Tierra Santa y los caminos de Palestina son lo que son, que están llenos de lo mejor de cada casa, imaginemos lo que era en aquel entonces y pensemos en solo 9 caballeros que no estaban ni tan siquiera armados para defender aquello. Buscaban algo más. Bueno, pues ahora en el siglo XII, cuando ya nos ubicamos en el Camino de Santiago y en San Andrés de Teixido, vemos que toda esa herencia de creencias nos ha llegado hasta el día de hoy. Y es un sitio tan extraordinario en el que tú cuando llegas allí, por ejemplo, tienes que evitar pisar una mosca, pisar una araña. ¿Por qué? Porque se cree en eso, en el concepto budista de la transmigración de las almas. Porque puede ser, siempre lo digo, tu suegra reencarnada, es decir, no la pisas porque a lo mejor la estás matando, ¿no? Por lo tanto, vemos que es un lugar muy, muy especial, donde además, cada vez que se produce la romería de San Andrés, bueno, te encuentras con escenas propias de una película de Berlanga, ¿no? Allí la gente, pues tiene mucho que agradecer, porque se considera que San Andrés, además, es un santo que cura todo tipo de males. Incluso, hace mucho tiempo, se realizaban, como en Santa Marta de Ribarterme, se celebraban lo que eran las procesiones de ataúdes. La gente, para agradecer al santo que se habían curado, iban dentro de su propio ataúd. Imaginemos ese cortejo mortuorio con el personaje metido dentro del ataúd, algunos de ellos con un paraguas, porque evidentemente no, llueve o te pega el sol, por lo tanto, hombre, aunque vayas dentro del ataúd, pues el sol pica, ¿no?, si no estás muerto. Y es curioso, ¿no?, porque te lleva a un aspecto no solo de creencia, sino antropológico, que nos ha llegado, como te digo, desde hace ya más de 8 siglos. 2 más antes de marcharnos, Eunate. Otro sitio templario tremendo y terrible. Terrible. Eunjate es el nombre real, significa 100 puertas. Es Nuestra Señora de las 100 puertas, muy cerca de Puente de la Reina. Tienes este lugar del que la historiografía no es capaz de decirnos qué fue. Hoy en día vemos una especie de ermita, una pequeña iglesia que está en mitad de un trigal. No hay ninguna población cercana. Se piensa que pudo ser un hospital para peregrinos. También se dice que en un momento determinado pudo ser utilizado como lugar de enterramiento. Hay muchos enterramientos en este sitio, pero lo que nos cuenta la tradición es que Eunate, como pudo ocurrir, por ejemplo, con el Escorial, sabes que dicen que Felipe II estaba por el bosque de la Herrería, de repente vio unas chispas saliendo de una cueva y al preguntar a sus soldados ¿esto qué es?, le dijeron: señor, es la boca del infierno. Y dijo: bueno, pues si es la boca del infierno, tapémosla. Y así comenzó la edificación del monasterio del Escorial. Bueno, pues en el caso de Eunate pasa algo parecido.
desaparecido. Se decía que debajo de Unate, y efectivamente allí está, había una cueva gigantesca, donde se reunía la gente pues de la peor ralea, ¿no? De hecho, se decía que había brujos que se dedicaban a hacer hechicerías. Por eso fue ubicada esta iglesia de Nuestra Señora de las 100 Puertas, fue ubicada en este lugar para tapar, en cierto modo, esa salida de aquella gente que se dedicaba a hacer sus conciliábulos con el demonio. Para terminar, algo canario. Adeje. Pero es que esto para terminar es una puñeta. La encomienda Adeje, breve si puedes. Es que es muy difícil ser breve, pero bueno, vamos a intentarlo. Adeje lo que tiene es que tienes una iglesia, una pequeña iglesia, Santa Úrsula de Adeje, donde se encuentra la que está considerada la última Virgen Templaria. Es una virgen con el rostro bastante ennegrecido, como solía ocurrir con las vírgenes templarias. La propia configuración de la escultura, con el niño desnudo a un lado, con un cirio verde a otro, recuerda mucho a las representaciones que tenemos, por ejemplo, de la diosa Isis. Prácticamente son calcadas, o a la Moreneta de Montserrat también, ¿no? Que también vendría un poco de toda esta historia. Pero lo verdaderamente interesante de la Virgen Templaria de Adeje es lo que tiene en su manto. Aparte de ser un manto estrellado, lo que tienes es una enorme cantidad de letras que prácticamente recorren todo el perímetro de su vestido. Letras que han sido juntadas. El primero fue Fray Alonso de Espinosa en el siglo XVII. Posteriormente son muchos los que han intentado unir esas letras para ver qué mensaje encriptado tiene, porque evidentemente si eso fue hecho con alguna intencionalidad. Y hay quien cree ver que el día que se consiga desvelar lo que contiene el manto de la Virgen de Adeje, ese día el secreto templario y el lugar donde está ubicado el tesoro será desvelado. ¿Aún no se ha hecho? Aún no se ha hecho. Desgraciadamente, compañero, tenemos que terminar. Ha sido una delicia y un placer estar contigo. Os pido un aplauso para él, Lorenzo. Gracias, Miguel. Gracias. Fernández. Gracias. Forma de contacto contigo para seguir esta España maldita. Pues ahí nos tienen tanto en Facebook, que busquen Revista Enigmas, que busquen Revista Año Cero, y también, por supuesto, en www.revistaenigmas.com y www.revistañocero.com. Muy orgulloso estoy de vosotros. Yo también, Miguel, de estar de nuevo aquí haciendo radio contigo, porque sabes que me encanta. Gracias. Gracias. Seguimos, programa especial del Espacio en Blanco. Quiero que os quedéis con una introducción que habíamos preparado, aunque no lo vamos a tratar, pero sí os voy a presentar dentro de un momentito a un montón de invitados mientras van llegando a esta mesa. Espacio en Blanco especial esta noche en Radio Nacional desde Las Palmas de Gran Canaria, desde el Gran Casino de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Puede oírlos? Pueden oírlos. Es como una bola de fuego gigante, y gritos y mujeres. Lo que me afecta es que no puedan salir. Y verlos. Es un hombre muy grande. Están en contacto con una dimensión que la mayoría nunca conocerá. Es una sensación que me llega. Me gusta decir que a veces estoy en esa zona. Voy a tener una visión. Son mediums. Llevan mensajes de los muertos a los vivos. Los espíritus flotan hacia él. Siempre que le saco una foto, aparece algo. Son ejemplos de mediums. Existen por todo el mundo. Esta noche, en nuestro programa especial desde Canarias, nos acompañan dos personas que dicen poseer esa facultad de comunicarse con el más allá. Y aprovechando su presencia, queremos conocer de su mano cómo es el mundo de los espíritus. Radio Nacional de España en la Feria del Libro de Madrid. El Principito, que es un libro que digamos que es mi libro de cabecera y lo quiero regalar. Y se lo recomiendo a todos los oyentes de Radio Nacional de España. Ya en casa pues contrasto con internet y tal los libros que me interesan y vengo ya el segundo día a buscarlos. Radio Nacional de España con la lectura. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Nos habíamos preparado esa introducción para hablar de mediums, pero como la historia es tan increíble, tenemos uno aquí que es un poco travieso, hemos cambiado un poco de idea. En vez de hablar solamente de ellos, que hablaremos más extensamente en otra ocasión, vamos a hacer una mesa redonda con algunos personajes tras esa introducción para aprovechar toda
el gran potencial que hay en este congreso. Escuchad. Tenemos en nuestro programa de hoy expertos, investigadores que se han adentrado en este mundo del espíritu. Junto a ellos queremos, en estos minutos, volver a buscar respuestas. Si me permitís, los voy presentando. Les hago el aviso, que no he podido hacerlo. Tenemos solamente 20 minutitos. Sol Blanco Soler, nuestra madrina, compañera, periodista del grupo EPTA. Hace poco estuvo presentando un libro, se llama Sobrenatural. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Un placer y una delicia siempre estar contigo. Yo ya sabes que estoy encantada, y sobre todo aquí en Las Palmas ya sabes que es mi hábitat. Es decir, que este congreso siempre me atrae como las moscas a la miel, vamos. Es decir, que sin ser ponente yo he venido, pero alocada, a escuchar a todos los ponentes por la calidad que tienen y por lo que dicen, que siempre aprendo un montón. Y mira que me gusta. Saludar a otro personaje, Emilio Carrillo. No sé si tiene el micrófono, sí, ¿no? Emilio Carrillo, sí, desde Sevilla. Buenas noches. Un abrazo fuerte, encantado de estar contigo. Cómo me gusta que estés aquí también tú. Miguel Pedrero, compañero también de Año Cero, compañero del Espacio en Blanco en otra temporada. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado. ¿Por qué me mirabas a mí cuando decías lo de los 20 minutos? Porque eres el que más te enrollas. Todo hay que decirlo. También Miquel se enrolla mucho. Miquel Lizarralde, buenas noches, Miquel. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta para ti, para hacer un par de ellas simplemente. ¿Qué tenéis los mediums para captar ese mundo de los espíritus? Te he visto esta mañana en el congreso que de repente decías, ¿te puedo decir no sé qué? Hay otro compañero que también lo hacía por aquí ayer, que iba a decir una palabrota. ¿Qué veis? Bueno, el mundo de los espíritus es un mundo real, pero es un mundo un poquito complicado porque no tenemos este cuerpo físico para podernos comunicar, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos con una persona, a veces vemos trazas de esa fisicalidad que tuvieron cuando estaban vivos. En mi caso veo la figura bastante clara, pero en la parte central de la cara como muy difuminada, y normalmente de pecho o de cintura para arriba, y a la vez que tienes esa visión tienes otros estímulos, o bien escuchas, o bien, en mi caso, veo muchos nombres, carteles, fechas, siento en mi cuerpo las sensaciones que ellos sintieron cuando se iban a morir o estaban muriendo, siento el afecto, siento el amor, siento el no amor, y normalmente es como varios estímulos que ocurren a la vez, ¿no? Y en cuanto empiezas a decir algo, hay como una serie de diagramas o de imágenes que empiezan a rodar, como la historia mezclada con emociones y sentimientos. Déjame que sea un poco crítico. ¿No será que soy muy psicólogos y a toda la gente de una determinada edad, mujeres y hombres, lo hemos tenido jorobado, hemos sufrido mucho, la vida ha sido injusta con nosotros, hemos llorado, y todos decís lo mismo? Tú has sido muy tal y la vida nos ha portado bien contigo, y la gente se queda tranquilita, ¿no? O no, a mí no me gusta dorar la píldora, pero un medium siempre te va a dar datos de tu vida, de tu familia, de tus seres queridos que conocías, pero también datos que desconocías y se pueden verificar. Y además no puedo saber cuando alguien ha perdido un hijo, o cómo, sí, tú has tenido una vida dura, pero cómo y qué dijiste cuando te estabas despidiendo de tu madre, de tu padre, de tu hijo. Escépticos, es sano ser escéptico, y yo recomiendo a todo el mundo ser escéptico, pero tampoco hay que ser escéptico profesional. Cierto. Tenemos que abrir la mente a que a veces la explicación más lógica es precisamente la que no puede explicar la lógica. Cierto. En tu defensa de decir, y en la de Felipe, que anda por ahí también, que estará dentro de poco en el programa con nosotros, luego hemos hablado con muchas de las personas a las que habíais intervenido, y era increíble porque concretamente todos ellos eran amigos míos, y como si los conociera de toda la vida. Rápida pregunta, ¿existe la vida después de la vida? Por supuesto, te iba a decir of course, por supuesto, claro que sí. ¿Y por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no sabemos lo que es y la desconocemos, y es un poder también que inculcan sobre nosotros. Si tenemos miedo, nos pueden controlar. Vale, Emilio Carrillo, un experto también, ha estado muchas veces en nuestro programa, uno de los invitados favoritos del Espacio en Blanco de estos congresos, tiene una agenda que yo no sé dónde saca tiempo para estar en todos los lugares, ha escrito un libro, ¿cómo se llama el último? El Tránsito. El Tránsito, vida más allá de la vida y Ojos Nuevos. Ya, ¿se le escucha? Yo no le escucho muy bien, a ver, vuelve a ver. Sí, ¿ahora qué tal? Ahora sí, El Tránsito. El Tránsito, vida más allá de la vida. Vale.
Dime una cosita, déjale el micrófono, Miquel, sí. Y tú coges el otro, para que no tengamos problemas, eso. ¿Existe, o qué prueba darías, Emilio, de la existencia de vida después de la vida? Alguien como tú, que déjame que te diga, ha sido político muy importante y de repente ha renunciado a todo eso, aunque sigue en el trabajo del mundo social, digamos. Mira, Miguel, es cierto que hay muchas personas que cuando se habla de la muerte dicen eso tan manido de ¿alguien ha vuelto para confirmarlo? La realidad, Miguel, es que sí hay muchas fuentes de información. Hay fuentes de información de personas, en mi caso, que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, donde los temas neuronales del cerebro, las reacciones químicas, siempre hay algo que te pone de confirmación de que lo que estás viviendo es cierto. Hay fuentes de multitud de corrientes espirituales en cantidad de textos que también inciden en lo mismo y de la misma manera. Y hay un tema muy importante, la cantidad de gente que tiene el don de ver a gente que está en el tránsito. Los seres humanos tenemos dones muy distintos. Tú tienes un don espectacular y maravilloso que es la comunicación. Bueno. Las personas que siguen este programa, cada uno en su casa, tienen dones y talentos. A veces cuesta trabajo descubrirlo, pero todos tenemos dones y talentos. Y hay personas que tienen el don natural de que ven a los que han salido de su cuerpo, a las personas que, entre comillas, han fallecido. Y eso es una fuente de información tremenda. Cuando una persona tan racionalista como yo, economista de profesión, muy metido en el sota, caballo y rey de las matemáticas, esto por aquí, esto por allá, hablo de este tipo de asuntos es porque no tengo ningún tipo de dudas en que hay que dar un pequeño salto y romper las autolimitaciones mentales que son sistemas de creencias, y eso sí que es irracional, que tenemos metido en la cabeza y nos impiden precisamente ver lo que es evidente. Es decir, curiosamente, lo lógico, lo racional, no es mantenerte ahí cohibido, encerrado en ese sistema de creencias, sino dar el salto. Y cuando se da el salto se puede comprobar de que la cantidad de fuentes de información que tenemos para hablar de lo que hay más allá de lo que denominamos vida es tremendo, es ingente. Y bueno, a partir de ahí yo lo que hago, como otra mucha gente, de corazón compartir mi propia experiencia y la experiencia que he conocido a través de muchas personas maravillosas que tienen ese don, que tienen ese talento. Sin embargo, como decía Miquel, el miedo es el mejor sistema. Espera, es todavía para Emilio, luego sigo contigo. Para que no nos acerquemos a ese otro mundo con alegría, ¿no? O para que no aprendamos. Hay quien dice que aprendemos a vivir es aprender a morir, y quizá por eso meter miedo para que no vivamos tampoco como se debe. Mira, un ejemplo muy sencillo, Miguel. Los miedos, desde luego, tienen un factor de trampolín en nuestro proceso conciencial y evolutivo de recuerdo de lo que somos. Por tanto, no hay que rechazar nada, los miedos incluso hay que aceptarlos. Pero es cierto que hay un miedo, que es el miedo a la muerte, que nos dificulta vivir, porque entendemos que la vida es una especie de francotirador que en cualquier momento a ti, a mí, a nuestros seres queridos nos va a dar un susto y andamos por la vida con miedo. Es decir, el miedo a la muerte conlleva miedo a la vida. Hay un país en el mundo que tiene fama de tener el mayor índice de felicidad. Soy muy breve. Y ha habido investigadores que han intentado, desde el ámbito de la economía, por ejemplo, el ir allí y decir, bueno, ¿cuál es la razón de que este país tenga el mayor índice de felicidad del planeta? ¿Cuál es? Pues una razón muy sencilla. Después de mucho indagarlo, hay un periodista de la BBC, colega tuyo, que es el que lo puso de manifiesto. Bueno, pues algo tan simple como que allí hay una costumbre ancestral que, salvando el tema de religiones, es muy frecuente en la población, y es dedicar unos minutitos al día, muy pocos, 5, a reflexionar sobre la muerte. ¿Y qué país es? Bután. Bután. Reflexionar sobre la muerte, Miguel. Estuvimos hace poco por allí. Qué curioso. Quizá tengamos que hacer eso. Miguel Pedrero, a ver si luego hay tiempo para que te digáis algo más todavía. Vale. Tú eres investigador. Uh-huh. ¿Cómo ves tú la vida después de la vida? Acabas de escribir un libro sobre testimonios de animales que vienen del más allá, tus mascotas, algo muy raro. ¿Cómo lo ves? Suena exótico. Bueno, en realidad el libro Nos vemos en el cielo tiene que ver con contactos con animales fallecidos, ¿no? Yo creo, en este programa lo hemos tratado en muchísimas ocasiones, aquellos casos de personas que dicen haber contactado, haber visto a familiares o amigos fallecidos que se presentan ante ellos, ¿no? Y este libro va de eso, solo que los protagonistas de ese más allá no son seres humanos, sino que son animales, ¿no? Y cuando empiezas a introducirte en esta historia te das cuenta que los animales son seres vivos igual que nosotros, que sienten, que desde el punto de vista científico tienen conciencia, incluso tienen moral, y en el fondo ese nexo de unión entre este mundo y el otro es el amor, es la cercanía emocional.
¿Y cuántos de vosotros que compartís vida, estoy dirigiendo a la gente que está viendo el programa aquí en directo, ¿cuántos no tenéis una relación con vuestros animales de compañía mucho más cercana que con cualquier ser humano? Y como ese nexo de unión es precisamente el amor, ¿por qué no se van a presentar esos animales de compañía, ¿no? Pero respondiendo a lo que me preguntas... ¿Cómo se presentan? ¿Los ves como cuando estaban contigo? El pues gatito, mira, el perro, el caballo. Pues mira, lo curioso es que tienen las mismas características que aquellos casos que son protagonizados por personas que han fallecido y se presentan ante sus seres queridos. Las mismas características. Mira, yo desde hace 20 años llevo recopilando casos de este tipo, de contactos con el más allá, ¿no? Y hay una serie de características básicas. Por ejemplo, ellos dicen estoy bien, ¿no? Es algo muy repetido, estoy bien, no te preocupes más por mí, no llores. Se suelen presentar con un aspecto físico muy bueno, envidiable, es decir, cuando en vida estaban en su mejor momento físico y psíquico, ¿no? Es decir, si una persona muere con 80 años, es común que se presente ante sus seres queridos con 40 o 50, ¿no? La forma de materializarse y desmaterializarse es muy característica, ¿no? Muchas veces la visión no es tan clara, sino que está como un poco más difuminada. Bueno, pues todas esas características son exactamente igual en los casos de animales, exactamente igual. Fíjate que cuando nosotros empezamos a recopilar hace 20 años todo este tipo de casos, sí es cierto que conseguimos el testimonio de algunas personas que habían visto a sus animales de compañía fallecidos, pero relegamos esos casos a la mera anécdota, ¿no? Y en un determinado momento nos preguntamos por qué habíamos hecho eso, ¿no? Y simplemente es una cuestión de punto de vista, de paradigma, que tiene mucho que ver con nuestro contexto sociocultural y con la educación que hemos recibido, ¿no? Y nos dimos cuenta de que por qué habíamos hecho eso. Y empezamos a tirar del hilo, ¿no? Y a preguntar, oye, ¿hay más casos de este tipo? Y llegamos a la conclusión, fíjate, que yo casi me atrevería a decir que los casos en los que se presentan animales de compañía son casi tan comunes o tan comunes como aquellos en los que se presentan seres humanos. Qué curioso. Y brevemente, desde tu punto de vista de investigador escéptico, ¿crees que existe una vida después de esta? ¿Tenemos indicios o has encontrado indicios suficientes para decir que existe algo? Hay indicios de sobra. Mira, hace poco entrevistaba a muy breve. Siempre me dice lo mismo. Siempre. Entrevistaba a Pim van Lommel, ¿no? Pim van Lommel es un cardiólogo holandés que en el año 2001 publicó en la revista The Lancet, que es la revista médica científica más importante del planeta, un estudio sobre ECMs que les llevó a él y su equipo realizar 8 años y 3 años más para ordenar todos esos casos, esas informaciones y llegar a una conclusión, ¿no? Fíjate, publico en el año 0 que saldrá el mes que viene esa entrevista a Pim van Lommel y yo lo titulo El científico que demostró la existencia del más allá, porque ese artículo en The Lancet supuso un enorme tsunami en el mundo académico, porque demostró, sería muy largo ahora entrar por qué, demostró que la conciencia es independiente del cerebro. Por eso recibió tantos ataques de neurólogos, porque eso lo cambia todo. Desde el punto de vista de la neurología, la hipótesis más aceptada, la hipótesis materialista, es que la conciencia es un producto del cerebro. Cuando estos casos de experiencias cercanas a la muerte, algunos casos comprobados hasta el extremo en los cuales esas personas se veían desde una posición elevada y describían no solamente lo que estaba pasando en la sala de operaciones, sino que describían lo que estaba pasando en otras estancias de ese hospital alejadas. Es más, hay un caso que publican en The Lancet en que entra una persona en un hospital holandés con un paro cardíaco, lo reaniman, tardan 5 minutos en reanimarlo, le tienen que quitar la dentadura postiza y una enfermera, pues de cualquier manera, la mete en el primer cajón que ve, que es una camilla que estaba allí en el pasillo, en el cajón de abajo. Y cuando este hombre vuelve en sí, les explica a los médicos todo lo que habían hecho con su cuerpo. Y reconoce una enfermera y le dice, oiga usted estuvo en mi proceso de reanimación y usted me sacó la dentadura. Y la enfermera dice, sí. Dice, pues sé dónde está. Dice, está en el tercer cajón del pasillo, en la tercera camilla, en el tercer cajón, empezando por abajo. Ahí es donde dejó usted mi dentadura. Hombre, si esto no es una evidencia y si esto no es una prueba, pues bueno. Hemos dejado para el final a Sol Blanco Soler, con experiencia en este mundo de los espíritus. ¿Tú crees que hay evidencias suficientes o crees en la vida después de esta vida? Vamos a ver, una cosa es, yo creo. Lo que pasa es que después de tantos años que llevo con la investigación de casos y en los cuales muchísimos de ellos hemos tenido la experiencia de contactar con personas del otro lado,
pues es que cada vez esa creencia que yo tenía inicial por mi formación de creencias, pues se ha ido fortaleciendo, porque claro, eran casos tan evidentes, tan impactantes y tan asombrosos, que yo te digo que desde luego cada día creo muchísimo más convencida de que existe un más allá. Cuéntame alguna de las experiencias. En algún libro contabas niños, la que te haya llamado la atención en esas investigaciones que hacéis la gente del grupo. Bueno, pues EPTA. mira, un caso que le conté a Miguel, que precisamente tuvimos, en que había un niño perdido, que les llamamos niños perdidos cuando son niños que fallecen, que contactas con ellos porque están produciendo, por supuesto, fenómenos en la casa, se evidencia que es un niño, y en este caso los niños son muy difíciles de ayudar porque no tienen el concepto de la muerte como los tenemos los mayores, y entonces es muy difícil explicarles realmente que es que están muertos. Entonces lo que tienes que ir directamente es a tratar de ayudarles y a no meterte en el mundo de la explicación de que están muertos, porque ellos no se dan cuenta. Bueno, pues este niño, lo normal es que vengan siempre algún familiar o algo, o tú solicitas a un familiar, el padre o la madre, para que vengan y se lo lleven de la mano. Por más que hicimos esta gestión, nadie venía a recoger este niño, hasta que en un momento determinado, tanto Daniel Chumillas, que entonces estaba trabajando con nosotros, y Paloma por su lado, empezaron a contactar con los ladridos de un perrito. Y entonces, para abreviar, porque sé que estás con el tiempo ahí fatal, pues resulta que este perrito vino a por el niño para llevárselo al otro lado. ¿Qué me dices? Y fue el único caso que hemos tenido en el que una mascota vino a rescatar al niño, y lo hizo como cuando jugaba con él. Venía por el niño y se alejaba. Nosotros nos dimos cuenta de la jugada del perrito, y entonces le dijimos al niño: vete, que quiere jugar contigo, vete detrás de él, ¿no le ves? Sí, que es mi perrito. A todo esto se habían abrazado, se habían besuqueado, el niño fantasmita y el perrito fantasmita, y se lo terminó llevando al otro lado. ¿Quieres más historia asombrosa que esa, que concuerda con las historias que ha recopilado Miguel? No me digas nada más. Nos quedan 3 o 4 minutitos. Mensaje de los espíritus, Miguel. Sí. Para tener seguridad de que esto no acaba cuando estamos aquí, cuando nos vamos de aquí. ¿Que dé un mensaje yo? Sí, si te ha llegado alguna cosa de los... Bueno, sí quiero decir a las personas que desde el mundo de los espíritus están ayudándonos a que seamos parte de un cambio milenario, para que entre todos realicemos un despertar de la conciencia humana. Esto ya no es una posibilidad, sino que ya es una realidad, y todos somos parte de ello, ¿no? Sí que en ese sentido también quiero añadir que el 2017 en Occidente, incluyendo, sabemos que hay elecciones, incluyendo Estados Unidos, va a ser un año bastante difícil, pero a la vez donde la verdad, donde secretos que han sido secretos durante mucho tiempo van a salir a la luz. Todo esto es un plan del mundo de los espíritus, incluyendo también que tengamos más conciencia de quiénes somos. Por eso, como decía Emilio Carrillo y dicen otros, es tan importante que sepamos lo que está ocurriendo, y hay muchos más casos, y es una evidencia, es una realidad, que el mundo después de la vida existe, que la vida después de la vida existe, pero desde el otro lado quieren que hagamos algo al respecto, y eso es ser parte de un cambio. Y para terminar, porque no tenemos más tiempo, Emilio, tú que sabes decir, poner los puntos sobre las íes, ¿hay esperanza? La esperanza, Miguel, es una quimera. Lo que hay es una realidad. La realidad es el aquí y ahora, y yo lo que comparto contigo, ya lo sabes, y comparto cada vez que tengo ocasión en este programa, es darnos cuenta de que las creencias no están en lo que la racionalidad dice. Es decir, la creencia es lo que se ha impuesto negando lo evidente. El mundo del más allá, el mundo de la vida más allá de la vida, que la muerte no existe, que la muerte no es un imposible. Eso no es una creencia, eso es la realidad, eso es la evidencia de multitud de casos, eso es la experiencia. Y sin embargo, la creencia es la que tienen esos que a todos los que compartimos acerca de ese más allá nos dicen que estamos en una creencia, ¿no? La creencia es la que tienen ellos, una creencia limitante, una creencia que los encorseta en una visión de la vida que es simplemente errónea, y muy reducida a la realidad.
tenemos que terminar. ¿Forma de contacto contigo, Miquel? Espera, cógete... Sí. miquellizarralde.es, lo más fácil. Miguel Pedrero, forma de contacto contigo, pásale eso. Pues muy fácil, a través de mi correo electrónico, miguelpedrero@hotmail.com. Sol, forma de contacto contigo. Grupo EPTA, esas conferencias. Grupo EPTA, sí. Y tenemos una página web, grupoepta.com, sí. Vale. Emilio. En cualquier buscador, el cielo en la tierra. Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y por hoy terminamos. Las gracias a todos los que habéis estado aquí. Ha sido un placer compartir con vosotros, con ese pueblo canario que dice el EGM que no nos escucháis, ese calorcito que ya empieza a hacer aquí en esta sala. Gracias. Os pido otro aplauso para vosotros. Las gracias a todos los responsables del casino. Laila Camacho, las relaciones públicas, al resto de los compañeros, a Jesús Caballero, José Carlos García, y el director de Canaria, Domingo Álvarez, por haber hecho posible esta conexión que ya hemos estado aquí, y a los demás disfrutar. Os dejamos ahora con un poquito de nuestra mejor música y dentro de 7 días volvemos. El misterio seguirá, un nuevo espacio en blanco se abrirá ante vosotros y será un placer estar todos juntos. Los misterios nos esperan. Feliz semana para todos, nos vemos en esta sintonía. Cuidaros.